¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. O tal vez buenas tardes o buenas noches. Buenos días en México y buenas tardes o buenas noches en algún otro lugar del mundo desde nos acompañan en este tercer día de actividades de la diáspora hídrica, este seminario organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Red del Agua UNAM, organizando, compartiendo capacidades y el impulso para poder conocer lo que están haciendo jóvenes mexicanos explorando las fronteras del conocimiento del agua, tanto en instituciones en México como en otras partes de nuestro planeta. Los saludamos con muchísimo gusto en esta tercera jornada, donde tendremos otra vez muy interesantes ponencias de muy diferentes disciplinas, desde muy diferentes marcos teóricos, desde muy diversos enfoques de jóvenes que están tratando de colaborar construyendo este conocimiento que necesitamos de los fenómenos del agua, conocer mejor los problemas del agua y sobre todo encontrar las soluciones en estos momentos en los que hacen tanta falta. Y hemos constatado en las dos primeras jornadas, ayer se comentaba en el Café Conciencia que se realizó con el doctor Adrián Pedroso Acuña, constatando este enorme potencial y esta enorme capacidad humana que tenemos en México para generar este conocimiento que tanto necesitamos. Yo quiero pedirles, en un tema un poquito logístico, a todos los ponentes que por favor, quienes no lo hayan hecho, en sus pantallas de Zoom puedan completar sus nombres como están en su registro, con nombre y apellido, para que sea más fácil y que todos nos ubiquemos por nombre y apellido. Comentarles también que como acuerdo ayer, como una mención que se tuvo para fortalecer estas redes de colaboración entre los participantes, entre los ponentes participantes, los ponentes van a contar con los datos de contacto de los demás ponentes para que puedan ir compartiendo, interactuando como ha estado ocurriendo estos 2 días y que puedan conservar estos datos para siempre tener esta vinculación productiva y que les ayude en todas sus funciones y en todas sus actividades. Yo sin más preámbulo quiero desearles a todos una jornada interesante, una jornada productiva, a todos los ponentes, a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar acá. Y para dar inicio a este primer bloque de ponencias, vamos a tener 2 bloques de ponencias como en las otras jornadas. Tendremos un receso a mitad de la mañana, aplicando una encuesta para todos, para conocer un poco más de su visión y sus aportes, sus ideas para este evento. Y por la tarde, terminando el segundo bloque, tendremos la convivencia, este café conciencia, ahora con el doctor Fernando González Villarreal de la Red del Agua UNAM. Para moderar este primer bloque de ponencias, yo tengo el gusto de presentar a la maestra Norma Ramírez Salinas. Ella es coordinadora de tratamiento y calidad del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quien nos dará todos los mecanismos para el funcionamiento de este bloque. Norma, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Adelante. Muy buen día, Marco. A mí también me da mucho gusto saludarte. Muy buen día también a todos los que este día nos acompañan. Es un gusto también saludarlos y vamos a dar inicio a tercer día de la diáspora hídrica, donde jóvenes mexicanos, como decía Marco, explorando las fronteras del conocimiento del agua. Es para nosotros muy grato compartir con todos ustedes sus experiencias, los estudios que están haciendo y el poder conocer también, como dice Marco, posteriormente en algunos casos el poder compartir conocimientos y enseñanzas. Bueno, sin más preámbulo, yo les voy a dar algunas de las indicaciones que tenemos que ya igual conocemos, pero bueno, es importante. Para cada uno de los participantes tienen 15 minutos, 12 minutos son de presentación. Cuando les falten a ustedes 3 minutos, yo se los indicaré. Y cuando ya estén a punto de concluir con su tiempo, también igual yo les haré una observación. Tenemos 3 minutos para las preguntas. A todos los que están participando, les comentamos que sus preguntas las pueden escribir en el chat una vez que empieza la presentación, para que nosotros en los 3 minutos que se dan podamos preguntar a los participantes y que ellos nos den sus respuestas. Tenemos también, ahora vamos a tener 6 presentaciones este día. La verdad que todas son muy interesantes y no vamos a hacer esperar más a nuestros participantes y a el primer participante que yo creo que ya está
totalmente entusiasmado para hablarnos de sus experiencias en el trabajo que está realizando. Se los voy a presentar. Se encuentra con nosotros Alberto Ortiz Rivera. Él es de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Unidad Morelia. ¿Sí está? Alberto Ortiz Rivera. Aquí, presente. Ah, muy bien, Alberto. Gracias. Yo dije, ¡uf! ¡Qué silencio! No podía activar el audio. Bueno, muy bien. Entonces, Alberto nos va a compartir el trabajo de las cuencas a los paisajes. Estimación del impacto potencial de la contaminación difusa por métodos simplificados en el área de protección de flora y fauna. Pico de Tancítaro, Michoacán, México. Muy bien. Adelante, Alberto. Sí, gracias. A ver, déjenme compartir mi pantalla. ¿Sí ya es visible la pantalla? Sí, es Alberto, correcto. es correcto. Ok. Empecemos. Bueno, como ya lo mencionaron, ya está en presentación. Es que no la... No, aún no está en presentación. Ok. A ver, déjenme ver. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, como ya lo mencionaron, Solo que se ven dos. ¿se ven dos? La grande y la pequeña, como cuando después te va presentando la que sigue. Ah, ya. ¿Qué hago aquí? Bueno, a ver. Voy a quedar con la pantalla. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, como ya lo mencionaron, el título de la presentación es de las cuencas a los paisajes, estimación del impacto del potencial de la contaminación difusa por métodos simplificados en el área de protección de flora y fauna, Pico de Tancítaro, en el estado de Michoacán, México. Les presenta Alberto Ortiz Rivera, su servidor. Y bueno, vamos a empezar con una breve introducción. Y donde vemos que, bueno, las áreas naturales protegidas en México se han empleado como mecanismos para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, aún se debe de reconocer los servicios ambientales que ofrecen mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, bajo esquemas de manejo sustentable que permiten integrar la conservación de la riqueza natural con el bienestar y el desarrollo social. Y a pesar de ello, bueno, no están exentas estas áreas de ser amenazadas por diversas circunstancias. Ya lo veremos más adelante con esta área de protección. Un dicho servicio que se encuentra dentro de estas áreas de protección, pues es el agua, que es importante para todos los elementos de la vida. Y bueno, el agua como recurso se ha convertido en muchas regiones del mundo en un factor limitante tanto para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo industrial, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y la biodiversidad, incluso también tanto para la estabilidad social y política. Los procesos de contaminación del agua se generan por dos vías o dos fuentes. Generalmente cuando existen puntos cuando existen puntos destinados para la descarga de aguas residuales, por ejemplo, los desechos industriales o los centros urbanos, estas fuentes son puntuales o directas. Se conoce su ubicación y de alguna manera se puede cuantificar la cantidad que llega, ¿no? O que está descargando estos aportes. Sin embargo, hay otras fuentes cuyos aportes no están localizados, generalmente son en cantidad y en temporalidad variable, y su llegada a las aguas superficiales se lleva a cabo por derrame directo, filtraciones a través del suelo o mediante el escurrimiento superficial que proviene de las lluvias. Esta última es la que denominamos la contaminación no puntual, difusa o dispersa. La principal actividad que se asocia a esta es la actividad agrícola,
además de ser el principal usuario del agua, casi con el 70% del agua que se utiliza. Las prácticas que contribuyen a la contaminación difusa de estas aguas es la aplicación, obviamente, de fertilizantes ricos en nitrógeno y en fósforo, la utilización de plaguicidas de origen sintético, el pastoreo directo de gran cantidad de ganado, así como también acciones que remueven la vegetación original, obviamente la tala de estos bosques, los incendios forestales provocados, que obviamente dejan al descubierto suelos y estos son susceptibles a erosión hídrica, así también como el excesivo riego que hacen en algunos sitios. Entre los objetivos de la agenda planteada en 2010, en la Agenda del Agua para 2030, en el tema de ríos limpios, se plantea textualmente el desarrollar una normatividad específica para la evaluación, monitoreo y control de la contaminación difusa. Sin embargo, bueno, además de otros elementos que hay que recalcar acerca de la importancia de la contaminación difusa, es que la base principal del país solo incluye un mapa cartográfico de la contaminación potencial difusa por actividad agrícola, publicado en el 2010, en donde está delimitado para las 1.718 cuencas hidrográficas del país, donde, bueno, vemos que este mapa está bastante generalizado y, bueno, lo tenemos solamente a nivel de cuenca hidrográfica. Sin embargo, bueno, existen indicadores e índices que se utilizan para el diagnóstico ambiental. Sin embargo, bueno, aunque... Disculpa, Alberto, perdón. No sí. están corriendo las láminas. La lámina que estamos viendo es la que dice introducción. Ok, sí, está bien. Pero bueno, va avanzando en cuanto a las partes que vamos observando, diagnóstico ambiental. Ahorita vamos en la parte de diagnóstico ambiental y unidades de paisaje. ¿Sí estamos? Pues nada más vemos la de introducción con los 6 puntos. Ok. Bueno, seguimos avanzando ya. Ahorita las siguientes van a ser, la parte introductoria es la más larga, por decirlo así. Pero bueno, aunque el estudio de cuencas está en función casi todos los estudios vienen en función del estudio de la unidad cuenca, esta funciona como un sistema complejo, dinámico y abierto, y es necesario considerar que al interior de esta existen paisajes o sistemas, los cuales son unidades ambientales que de alguna forma son más homogéneas y que poseen características y una dinámica propia. Pero bueno, en realidad, bueno, ¿qué es este índice del potencial de la contaminación difusa? Este es un índice denominado como una herramienta SIC, que evalúa el impacto del potencial de la contaminación difusa sobre los cuerpos de agua superficiales a escala de cuenca hidrográfica. Es un modelo cualitativo porque en su creación se emplea una metodología multicriterio y la modelación física del territorio para la estimación de la contaminación difusa. Se requiere una baja necesidad de datos de entrada y es factible calcular e interpretar. Y bueno, en 2011 Contreras mejoró este índice y bueno, por eso se dice que el índice modificado del potencial de la contaminación difusa, porque añade la parte de la precipitación anual, que esa no estaba en el modelo original, y entonces eso es un poco más factible de utilizarlo. Y bueno, el área de estudio se ubica al occidente del estado de Michoacán, es con un área aproximada de 264 kilómetros cuadrados. Se encuentran comprendidos por 4 municipios y bueno, de acuerdo a bueno, esta es un área de importancia debido a que provee de agua para el desarrollo social y económico de la región. Está conformado por 16 cuencas y obviamente la principal actividad que se realiza en esta zona, pues es el cultivo de aguacate, durazno, manzana y pera, donde, bueno, el que vamos a destacar prácticamente es el aguacate. Se le dice que es el famoso corredor aguacatero. Y bueno, esta área, bueno, tiene desde 1900, bueno, anteriormente el Parque Nacional Pico de Tancítaro fue declarado en 1940. Ya desde ese momento se veía la importancia como prácticamente fuente de recarga de agua, ¿no? Pero bueno, dentro de los materiales y métodos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿o qué se hizo?
Bueno, se hizo el análisis espacial, la generación y análisis de la cartografía con el programa ARGIS. La parte metodológica está dividida, se comprendió en tres partes: la fase de preprocesamiento, la fase de indicadores y la fase de aplicación. De forma resumida, pues aquí podemos ver el esquema general para llegar a cada uno de los indicadores. El modelo, ahorita les voy a explicar, bueno, funciona básicamente a través de 4 indicadores: el indicador de uso de suelo, el indicador de distancia, el indicador de escorrentía, perdón, el indicador de precipitación anual. Hasta 2005 se utilizaban solamente estos, los primeros 3, y a partir de 2011 que utilizamos ese modelo modificado, pues añade el de la precipitación anual. Y bueno, como es un modelo ponderado por expertos, bueno, al final llegaron a que estos coeficientes o estos indicadores del modelo sencillo, que este modelo está básicamente comprendido por los 4 elementos, por los 4 indicadores que les estoy mencionando, y cada uno tiene su coeficiente indicador, ¿no? Bueno, un elemento primordial, pues es el elemento de precipitación. El periodo base que se utilizó fue de 1981 al 2010. Entonces, los siguientes años que se utilizaron, o la siguiente información que se tenía, fue la información de 2004, 2007 y 2014, donde vemos que en 2004 fue lo que precipitó fue mayor a lo que se había observado durante el periodo base. Entonces, obviamente, durante este periodo fue mucho más factible observar este fenómeno de la contaminación difusa, a diferencia de 2007 y 2014, en donde, bueno, son periodos en los que hubo menos precipitación de la esperada, o de la que marca el periodo base. Entonces, bueno, obviamente tuvimos que obtener un mapa de usos de suelo, uno de distancia a cuerpos de agua y otro el escurrimiento superficial, y obviamente tener el modelo de precipitación. Finalmente, estos datos se reclasificaron en 5 categorías, las categorías de muy bajo a muy alto. Aquí están los rangos en los que se dividió cada clase y cada categoría. Y bueno, el resultado o el principal objetivo era obtener la cartografía de este sitio, en donde lo que podemos distinguir, o bueno, no sé si se alcanza a distinguir, es que las líneas oscuras están delimitando las unidades de paisaje, las líneas azules están delimitando las cuencas, presentes en la zona. Entonces, durante 2004 es donde vemos mayor presencia de contaminación difusa, o mayor potencial de contaminación difusa, con el 40% en muy alto. Y en muy bajo tenemos el 48% y las demás se reparten en los demás. Bueno, ya observando solamente unidades de paisaje, podemos ver que, bueno, estas unidades tienen, ahorita nada más tenemos en esta tabla aparecen por los números romanos. Sin embargo, cada unidad de paisaje está muy clara y muy específica dentro del texto. Entonces, ese es para 2004. Lo que les mencionaba para 2007, prácticamente no hay potencial, muy alto, ni alto, bueno, hay alto nada más. Entonces, casi no se distingue, podríamos decir que no existe. Y en el 2014 hay una pequeña franja de muy alto. Podríamos decir que no hay potencial, alto potencial. Sin embargo, ya al hacer el cruce entre cuencas y paisajes, podemos ya empezar a ver algún tipo de agrupamiento, algunas cuencas que en particular tienen un alto potencial de contaminación difusa, y que podríamos ya empezar a definir y a decir, bueno, no solamente es esta cuenca la que está, la que tiene mayor potencial de contaminación, sino ya poder especificar que los lomeríos de la zona de la cuenca están siendo las que están más, tienen mayor el potencial más alto de contaminación difusa. Entonces tendríamos que poner... Te quedan 3 minutos, Alberto. Sí, gracias. Tenemos que poner más vigilancia y, bueno, planear qué estrategias podríamos ocupar en esas zonas en particular. Entonces aquí ya en este pequeño resumen que les hago, bueno, es que veríamos que los lomeríos volcánicos en clima templado típico subhúmedo, con pendientes de tal a tal,
son un pequeño grupo que tiene alto potencial de contaminación, así como también las planicies en clima templado semicálido, y además otro tipo de lomeríos en clima cálido subhúmedo. Aquí, bueno, ya podemos empezar a ver las divisiones por el clima, ¿no? Entonces, al final tenemos un producto en el que están relacionados las cuencas y los paisajes, y ya definir cuáles son los que tienen el mayor potencial de contaminación difusa. En este caso, particulares para el año 2004, que es en el que se presenta mayor precipitación. Y bueno, ya lo que podríamos continuar haciendo es ya ir haciéndolo más detallado, y aquí ya lo que les presento es la red hidrológica ya definida por estas cuestiones del potencial de contaminación, y ya podríamos decir qué sistemas están siendo los más proclives a este problema. Entonces, la gran ventaja que ofrece la aplicación de este método es que realza las áreas sensibles a la producción de contaminación difusa a través de pues, un esfuerzo relativamente pequeño. Este modelo nos ofrece una aproximación cualitativa que pudiera ser útil ante la falta de datos detallados o la aplicación de otros modelos estadísticos, físicos o más complejos. La confiabilidad de la herramienta radica en la consulta de gran número de especialistas para la selección de los pesos de indicadores y los diferentes valores de los usos de suelo. Y bueno, el agradecimiento a la beca postdoc otorgada, y así como a la ENES Campus Morelia. Y bueno, aquí están los datos de contacto, y bueno, ya es un trabajo que está recientemente publicado el mes pasado, entonces ya podrían a más detalle poderle hacer una revisión. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Muy buena presentación. El tema es muy interesante y de mucho aprendizaje también, muy importante para nosotros. Tenemos ya algunas preguntas para ti. Sí. Y en este caso, Iris Margarita Pérez Palacio pregunta que los datos de la precipitación que tú estuviste manejando en tu estudio, ¿de dónde los obtuviste? Del Sistema Meteorológico Nacional. Bueno, son los datos que estaban disponibles, y bueno, como teníamos también en específico los datos de vegetación para esos años, pues bueno, en particular de ese lugar se tomaron. Ok. También Xochitl Cisneros nos dice, el problema de contaminación por fertilizantes tiene su causa en un riego deficiente, que permite que haya escurrimiento de agua hacia las partes bajas, llevando con ello residuos del producto aplicado. En este sentido, ¿tú qué nos podrías decir con respecto a la contaminación por estos fertilizantes y cómo lo vieron ya en lo que es la contaminación difusa como tal? Bueno, aquí, pues lo que nos ofrece el modelo es decirnos en cuáles zonas con base en las cuestiones físicas, en lo que yo les estaba mencionando de la distancia de los cuerpos de agua, del escurrimiento superficial, de valores asignados tanto a los usos de suelo, pues con base en eso el modelo te dice, genera el mapa y te dice, en estas zonas son de alto potencial de contaminación difusa. Sin embargo, la gran limitante que tiene el modelo es que solamente nos dice dónde podría ser. No nos dice ni qué contaminante, ni qué cantidad está en esa zona. Ya para eso tendríamos que hacer otra metodología para seguir a tal fertilizante, tal contaminante, tal, no sé, tal, el que tú estés buscando, pues tendrías que buscar o saber el método para poder identificarlo. Oh, muy bien, muchas gracias, Alberto. Y una última pregunta, sí. Jorge. ¿Has efectuado comparaciones con modelos de cuenca como el SWAT, el BASINS, el HSPF o algún otro? Bueno, en mi experiencia profesional, cuando hice la maestría, trabajé con el modelo SWAT en la cuenca del Cuitzeo,
Y bueno, el gran problema del modelo SWOT es la gran cantidad de datos que pide, datos diarios, datos de la textura del suelo, el perfil en muchas cosas. Entonces, el modelo, aunque te da gran información, sí requiere de meterle mucho más datos. Y bueno, en cierta manera se vuelve complejo. No cualquier persona puede manejar SWOT. Y bueno, este modelo es verdaderamente sencillo, aunque es un modelo que se generó en Europa y ya se empezó a trabajar en algunas partes de Sudamérica. Bueno, decidí emplearlo para ver qué pasaba aquí en México. Y además de que solamente tenemos un solo mapa de contaminación difusa para la cuestión agrícola y es de 2010 y solamente está generalizado para las 1000 y tantas cuencas del país. Entonces, con un modelo así podemos ser un poco más detallados y ir a un poco más profundo y bueno, ya tener por lo menos la visión general del problema. Ya la siguiente parte, pues ya hemos visto algunas metodologías en estos seminarios en los que mucha gente está pensando, bueno, en productos farmacéuticos, cómo los podemos quitar, cómo los podemos eliminar, cómo los podemos encontrar básicamente. Entonces, bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alberto. Sí, gracias. Muy bien, tu presentación, las respuestas como tal. Te pediría de favor que dejaras de compartir tu presentación para ahora darle paso a Román Alejandro Canul. ¿Te encuentras en la sala, Román? Hola, buenos días, aquí, presente. Hola, buen día, Román. ¿Eres el chico del hombre araña? No. Muy bien. ¿No? No. Ah, no, entonces es Alberto todavía. Sí, estoy tratando de... Ay. Bueno, entre lo que quita su pantalla, bueno, Román Alejandro Canul, Turriza, es de la Universidad Autónoma de Campeche. Él nos va a presentar el trabajo de erosión y vulnerabilidad costera, un enfoque a gran escala. Adelante, Román, de favor. Ya sí, puedes gracias. Compartir. Listo. Pues bueno, buenos días. Como dijeron, mi nombre es Román Canul. Les voy a presentar de manera muy general una parte de mi trabajo doctoral. En este caso les voy a hablar acerca de la erosión y la vulnerabilidad costera, un enfoque desde gran escala. Ya. Pues bueno, primero que nada hay que entender que la zona costera está formada por playas, generalmente por dunas costeras. Estos son los ambientes de sedimentación más importantes del mundo, ya que pues, son los lugares en donde vamos a concentrar la mayor cantidad de sedimentos, donde muchas de las actividades humanas como recreación y actividades económicas como comercio y turismo y recreación se desarrollan en esta zona. Y también estos ambientes son extremadamente dinámicos. Sin embargo, debido a la presión antrópica, cambios de uso de suelo, la urbanización, el desarrollo de infraestructura, están generando cambios importantes en estas zonas y recientemente se ha enfocado a hacer un estudio sobre análisis de vulnerabilidad y riesgo costero con un enfoque principalmente hacia la erosión costera. La zona de estudio se ubica en la península de Yucatán, es el estado de Campeche. Tiene una extensión aproximada de 520 kilómetros. Mayormente la zona costera de este estado es entre arenoso y rocoso, con una gran diversidad de ambientes costeros y marinos, manglares, zona de Petén, la laguna costera, una de las más importantes a nivel nacional, la laguna de Términos, entre otras cosas. ¿Por qué nos motivamos a hacer este trabajo y por qué es importante? Hasta hace muchos años habían reportado tasas de erosión de entre 7 metros por año hasta 15 metros por año, es decir, la costa está retrocediendo. En este estudio encontramos tasas de 1994 hacia el 2020 en alrededor de casi 22 metros por año, o sea que es un valor muy importante, además de que cuenta con una fuente importante industria petrolera. Recientemente se está dándole el boom turístico, han comenzado a hacer desarrollos de complejos turísticos y además, y finalmente es importante entender todos los procesos que ocurren en la costa para poder definir e implementar una metodología que permita desarrollar la zona costera de manera armoniosa con el ambiente. Bien, el objetivo general de este trabajo era pues, específicamente desarrollar una metodología que nos permitiera evaluar, entre otras cosas, la vulnerabilidad costera, identificar qué sitios son los principales para poder implementar acciones de control
de la erosión costera pues, a lo largo de todo el estado, ¿no? Entre objetivos particulares teníamos o tuvimos caracterizar perfiles de playa, caracterizar el sedimento a lo largo de todo el litoral del estado, caracterizar la hidrodinámica con mediciones, datos reportados en literatura, bases de datos reportados en diversas instituciones de gobierno o de investigación, identificar cuáles son las fuentes de sedimento y los sumideros e interconexiones entre ellos, elaborar un modelo hidrodinámico, aplicarlo, en los cuales vamos a considerar, entre otras cosas, marea, corrientes y oleajes, determinar y cuantificar el nivel de la vulnerabilidad costera y finalmente establecer los principios básicos para un programa de manejo costero, ¿no? Que nos permita establecer las directrices hacia dónde debe desarrollarse la costa del estado. Ese análisis a gran escala, ¿por qué? Porque teníamos que analizar la evolución de toda la costa a lo largo de un periodo aproximado de 30 años, identificación de las fuentes de sumidero y sedimento a nivel estatal, valorar de dónde viene, hacia dónde va, cómo se está relacionando, cómo se está transportando, qué obras se han hecho a lo largo de toda la costa y si realmente están funcionando o no, cuáles son los sitios que debemos actuar primero, cuáles en segundo y cuáles en último grado, y proponer soluciones tanto de manera puntuales y como a gran escala. Aquí es importante señalar que normalmente todas las propuestas que se han hecho en los últimos años son enfocadas principalmente a problemas muy, muy puntuales, es decir, en playas de 200, 500 metros, pero aquí estamos hablando de una zona de 520 kilómetros aproximadamente. Entonces, es por eso que aquí la importancia es decir a gran escala. La fase metodológica, primero era delimitar celdas litorales, posteriormente evaluar la vulnerabilidad, identificar cuáles son las prioritarias y cuáles no, proponer medidas de actuación y evaluarlas a través de un modelo numérico. El primer paso fue una determinación de celdas litorales. Aquí hicimos un acoplamiento de diversas metodologías existentes en la literatura. Rápidamente hicimos una recolección de información, tanto en campo como a través de bases de datos. Generamos unos mapas, elaboramos un código, una simbología para poder identificar ciertos rasgos y finalmente hicimos una síntesis regional tanto de los patrones como identificación de las celdas litorales. Aquí les muestro algunos mapas de algunas de estas variables que estuvimos considerando, por ejemplo, la distribución de las zonas de muestreo de sedimento a lo largo del estado, las manifestaciones de impacto ambiental para un periodo, en este caso de 2013 al 2012, los mapas, algunos de los mapas que elaboramos a partir de toda esta información, son muy pequeños, los quise poner así para generalizarlo. Los rasgos que estuvimos principalmente, que vimos que son los que más influían y los que nos permiten identificar los sectores y las celdas litorales, comportamiento, configuración de la línea de costa, la geomorfología, el tipo de sedimento, y finalmente fuimos sobreponiendo estos límites. ¿Para qué? Para obtener este mapa final, donde podemos ver que tenemos celdas litorales principales, secundarias, de transición, ubicamos cuáles son las fuentes del sedimento para la costa, cuáles son los sumideros y los que atrapan el sedimento, el tipo de sedimento que hay a lo largo y cómo es el comportamiento y el tipo de transporte que hay en la costa y cuál es su dirección de transporte. Posteriormente, la vulnerabilidad costera, analizamos 15 variables, en tanto físicas como sociales. Aquí les presento un diagrama de cada una de estas variables. Posteriormente, empleamos el marco de análisis, el AHP, que lo que hicimos fue identificar las variables, lo dividimos en físicas como en sociales, hicimos una base de datos con estas 15 variables, fue un trabajo arduo y bastante extenso. Posteriormente, cada una de estas variables las dividimos y las escalamos de 1 a 5, donde 5 es la vulnerabilidad más alta y 1 es la menor vulnerabilidad. Dividimos la costa en sectores y aplicamos el marco de jerarquías. Para ello aplicamos una encuesta a 100 personas, donde ellos tenían que ordenar de menor a mayor importancia cada una de estas variables. Calculamos el índice de vulnerabilidad costera y al final es un mapa que tuvimos como resultado. Aquí les presento rápidamente las 15 variables como la fuente de adquisición de los datos y unos pequeños mapas donde se presenta, pues obviamente, toda esta compilación de esta información. Por ejemplo, aquí son las localidades que estuvimos analizando, aquellas que se encontraran entre la línea de costa y la curva de nivel de 10 metros de sobrelevación. Algunos aspectos de la geomorfología a lo largo del estado, podemos ver playas de arena y playas rocosas que hay. También analizamos el número de habitantes, cómo ha sido el crecimiento de la población a lo largo del periodo del 2000
al 2015, donde se ubica el manglar. Analizamos alturas de ola significante para un periodo de 2005-2017 para 21 puntos a lo largo de todo el estado. Es importante decir que para cada uno de estos puntos hicimos todo el análisis estadístico del oleaje, análisis medio y régimen extremal. También hicimos una metodología de extracción de línea costera. Para cada uno de estos pasos fue necesario elaborar unas rutinas en Python para facilitar el proceso de análisis y extracción de la línea de costa. Aplicamos la herramienta DESAS, que es del Cuerpo de la Armada de Estados Unidos, en el cual nosotros podemos encontrar las tasas de desplazamiento, erosión o acreción de la línea de costa para el periodo 94-2018. Aquí les presento la tabla donde hicimos la clasificación de la vulnerabilidad, muy bajo valor 1, muy alto valor de 5. Cómo dividimos la costa basados en los AGEPS, es la información del INEGI. Y finalmente, cómo aplicamos el proceso de análisis jerárquico, donde íbamos comparando una variable con las otras 15 variables y al final de cuentas veíamos la relación y un índice de consistencia. Elaborábamos una matriz de comparación, posteriormente esta matriz se normalizaba y veíamos que si el índice de consistencia era menor a 0.10, la matriz era consistente y por lo tanto el resultado era variable. Aquí tuvimos un valor de 0.9. La razón es porque en esta encuesta que se aplicó fue mayormente enfocados a aspectos costeros. Nos hizo falta más encuestados que sean de las áreas de sociales. Al final de cuentas obtuvimos la importancia de cada una de estas variables con respecto a la vulnerabilidad. Es decir, el 20% del valor de vulnerabilidad es explicado en este caso por la geomorfología, seguido de la pendiente costera. Este es el resultado final de todo este análisis, donde es un mapa donde podemos ver aquellas zonas que tienen alta vulnerabilidad, aquellas zonas que tienen una vulnerabilidad moderada, y aquellas zonas que tienen una vulnerabilidad muy baja o baja, ¿sí? Posteriormente estamos proponiendo un índice de actuación. Este índice de actuación lo que quiere decir es que nosotros vamos a analizar todas aquellas variables físicas del entorno, del ambiente, y definir, basado en estas características, qué son las zonas que requieren mayor prioridad de atención y aquellas que requieren una menor atención. Es muy similar, el proceso de análisis es muy similar al índice de vulnerabilidad. Tenemos nuestras variables, las clasificamos del 1 baja, moderada o alta, dependiendo de los aspectos que tenga, y aquí simplemente hicimos una suma algebraica donde obtuvimos estas características. Dos características, actuación moderada y actuación alta. Nuevamente, al igual que en índice de vulnerabilidad, la zona sur del estado, laguna de términos, es la zona que tiene mayor vulnerabilidad y requiere una intervención más alta, ¿no? Al final, estamos proponiendo segmentos litorales jerarquizados, donde esto quiere decir que si yo quiero intervenir en alguno de estos puntos, pues yo tengo que, todo este compartimento yo lo tengo que analizar, no solamente de manera puntual un sector en específico, ¿no? Sino que tengo que analizar todos estos sectores, ¿no? En este caso, pues si yo quiero hacer alguna actuación a lo largo de todo el estado, pues primero tengo que actuar en Ciudad del Carmen y posteriormente probablemente en la zona centro o en la zona norte finalmente. Y la modelación numérica, empleamos dos modelos numéricos, DELF 3D y XBeach. Para estos modelos utilizamos una serie de oleaje tomados del Waywatch, que es un modelo de reanálisis de oleaje de la NOAA. Hicimos todo el análisis estadístico, generamos modelos topobatimétricos en 2D y en 3D, algunos con resolución de 20 metros a nivel estatal, y en sectores más pequeños con una resolución de 5 metros. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos de los resultados de calibración y validación del modelo del DELF, en este caso para la altura de agua, la ola media cuadrática, las velocidades en todo el estado. Aquí son los puntos de validación que vamos comparando los resultados que nosotros obtuvimos con lo reportado tanto en campo como en literatura. Y este es para la validación del modelo XBeach, donde vemos que los patrones de desplazamiento de transporte de sedimentos es similar a lo que nos está dando un modelo, a lo que podemos obtener a través de imágenes de satélite, ¿no? Aquí son los puntos que nosotros analizamos de manera puntual, los que identificamos que tenían problemas y que requerían proponer acciones de intervención. Esos son ejemplos de las zonas. 3 minutos. Sí. Y bueno, les presento rápidamente los modelos hidrodinámicos, el tipo de malla que estuvimos empleando, malla rígida, cuántos elementos tiene, las condiciones que nosotros estuvimos considerando, los caudales para los diferentes ríos que hay en el estado, 4 principalmente, toda la serie de análisis que hicimos para el viento y para el oleaje. Esos son los escenarios que modelamos.
algunos de los resultados de niveles de agua, comparando, por ejemplo, marea baja, marea pleamar y bajamar, las velocidades y direcciones de corriente, los puntos de observación. Obtuvimos las series de elevación del nivel del agua, de la columna de agua para los diferentes escenarios, primavera, verano, otoño, tormentas y huracán. Posteriormente hicimos la propagación del oleaje con el modelo de oleaje del DEL. Hicimos toda la parte estadística, rápidamente lo estoy pasando. El modelo de propagación de oleaje, trabajamos con 17 mallas acopladas, con diferente resolución cada una, los diferentes escenarios. Aquí están las alturas de ola propagadas para toda la costa del estado. Vimos los diferentes niveles. Hicimos un modelo acoplado marea con oleaje, marea, oleaje, viento y descargas. Igual hicimos la comparación de las columnas de agua para los diferentes escenarios. Aquí podemos ver rápidamente cómo varía el nivel del agua cuando se presenta, por ejemplo, un huracán, y lo comparamos con las condiciones de calma, mapas de velocidades y direcciones de corrientes. Evaluamos alternativas para cada una. Aquí rápidamente les presento un punto en específico, Ciudad del Carmen. Evaluamos dos condiciones, que es el hacer nada, que la condición permanezca tal cual, y hacer un relleno de playa. Vemos cómo va cambiando, por ejemplo, las condiciones de velocidades, se ve cómo se comporta la playa, y finalmente con estos resultados volvimos a hacer un reanálisis de la vulnerabilidad y los índices de actuación. Vemos que con estas alternativas para cada uno de estos puntos podemos reducir la vulnerabilidad, y en algunos puntos también podemos reducir su índice de actuación. Tal vez en la clasificación no, pero en los puntos, en los valores de cada una de las clasificaciones sí. Y finalmente concluimos que los sedimentos del norte del estado son más gruesos que los del sur. Hay zonas que tienen acreción y retroceso en promedio de 0.25 metros por año, otros de 4.58. Por ejemplo, en la zona sur hay un retroceso en promedio de 21.86 metros por año, 3 selvas litorales principales. La geomorfología es la variable más importante que explica el análisis de vulnerabilidad. La zona sur es la que requiere mayor atención. Las acciones de intervención con sustento técnico deben influir en la reducción de la vulnerabilidad. El retiro de las estructuras que no están bien diseñadas puede permitir la recuperación paulatina del sistema. El beach nourishment es una opción que hasta este momento da resultados promisorios para la recuperación de zonas con altas tasas de erosión. El proceso erosivo natural es natural en el estado de Campeche, es cíclico también, pero debido a la intervención humana y a los desarrollos que se han hecho sin estudios técnicos, pues han generado que este fenómeno prevalezca y se exacerbe. Y pues eso sería todo a grandes rasgos, una pequeña parte de este trabajo de doctorado. Faltó mucho por decir. Y bueno, les agradezco. Aquí dejo mi correo de contacto. Muy bien. Muchas gracias, Román. Interesante, sí. Y sí creo que habrá mucho que analizar y ver en el trabajo completo, porque sí estuvo muy abundante y atacaste varios puntos sobre la problemática. Tenemos una pregunta para ti, de la doctora Jennifer Bañuelos. ¿Cómo influyen los índices de marginación AGEF en la vulnerabilidad costera? Sí, bueno, primero, nosotros consideramos, para este análisis consideramos clasificar primero las poblaciones tanto en rurales como en urbanas, porque ese es uno de los puntos en cuanto a las variables de clasificación y de análisis en el índice que estábamos realizando. Posteriormente, o sea, para empezar, ¿no? Posteriormente lo que hicimos es que consideramos aquellas poblaciones. Vimos en un principio que el dividir tanto en rurales como en urbanas y hacer una selección de estas dos tipos de clasificación, pues al final de cuentas nos iba a presentar un sesgo. Entonces decidimos, a fin de dar una mejor caracterización, y solamente para la división, porque solamente eso lo hicimos, solamente lo consideramos para la división de la zona costera, tomamos en cuenta todos los AGEPs, siempre y cuando se encontraran entre la línea de costa y la cota de 10 metros. Ahora bien, si la pregunta es específicamente, si nosotros consideramos índices de marginación o de clasificación del AGEP propio para la vulnerabilidad costera en este índice, la verdad es que no, simplemente tomamos los AGEPs para la división de la línea de costa. Muy bien, muchas gracias, Román. Tenemos otras preguntas, pero vamos sobre el tiempo ya, entonces te las
compartiremos para que de favor las puedas responder, y tú mismo en el chat las puedes ir viendo. Y muchas gracias, no sin antes decirte que de Xochitl Cisneros, bueno, te hace una felicitación, indica que fue una excelente presentación. Gracias. Y ahora les respondo en privado a ellos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Román. Tenemos ahora a Jesús Alberto Casillas. ¿Se encuentra? Ya te vi, Alberto Casillas, que estás por ahí. Jesús Alberto Casillas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Buenas tardes acá en Bélgica. En Bélgica. Bueno, él viene del Ghent University Belgium y nos va a presentar el tema interpretación de datos físicos y evaluación de su aplicación en modelos numéricos de agua subterránea hacia una inversión conjunta de múltiples variables de estado para el acuífero Neogen. Adelante. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, ya se ve tu pantalla y bueno, Perfecto. te escuchamos, Jesús Alberto. Claro, mi nombre es Alberto Casillas, estoy realizando mi doctorado en el Centro Belga de Investigación Nuclear, en conjunto con la Universidad de Gante, y lo que sería como la parte que se encarga de los desechos radioactivos del Ministerio de Energía belga, ¿no? Mi promotora sería Christine Walravens, de la Universidad de Gante, y mis mentores, Barro Hirsch, Bertin y Laurent Wouters. Pero primero quiero dar un poquito de historia, ¿no? Sobre la concepción del proyecto, cómo se dio, digamos. Este es el Centro de Investigación Nuclear y tenemos plantas nucleares. Y pues como sabemos, la investigación nuclear ha avanzado, digamos, mucho. Mucha gente no sabe cómo funciona, ¿no? Pero a fin de cuentas, ayuda mucho a la industria farmacéutica, energía, por ejemplo, y aeroespacial, ¿no? Sin embargo, se producen muchísimos desechos radioactivos, pero la pregunta es qué hacer con ellos, ¿no? Además de esto, hace 3 o 4 años, aquí en Bélgica, hubo un atentado terrorista, ¿no? En el aeropuerto, en el centro, ataques de ISIS, tenía muchos lugares, ¿no? El siguiente, que cuando encontraban a las personas, era atacar las zonas nucleares o robar el material nuclear que tenían ahí para otros asuntos, digamos, ¿no? Y pues mucha gente en ese momento pues entró en pánico, ¿no? Entonces la investigación nuclear, qué hacer con los desechos radioactivos, entró con mucho más peso, ¿no? A pesar de esto, las personas en Bélgica apoyan mucho la investigación nuclear, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que el gobierno cada mes determina cuál porcentaje de qué tipo de energía fue usado para el país, ¿no? Y es de abril, digamos, de este año, y fue el 63% de energía nuclear, y que es una energía limpia. Y pues, a fin de cuentas, la gente apoya más la energía limpia, pero además quieren reforzar la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Usualmente a través del mundo se usan almacenarlo en repositorios geológicos, ¿no? Existen 3 países, Italia, Bélgica y México, que aún no han decidido qué hacer con sus desechos radioactivos. Sin embargo, Bélgica ya ha tomado pasos en el asunto, ¿no? De todos estos, digamos, industrias toman el desecho radioactivo y se analiza en el ADES. Cuando hablamos de ADES no nos referimos a mismo, sino al laboratorio que se encuentra en el subsuelo, en el subsuelo que fue excavado, digamos, en los 80s, creo. Porque el objetivo es construir un repositorio grande, digamos, en el subsuelo para almacenar todo el material radioactivo, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver muchísimo, porque se tienen que hacer estudios de desempeño, seguridad y viabilidad para que vamos a almacenar este producto en una roca huésped, y la roca huésped en este caso sería una arcilla en el subsuelo, ¿no? Desde los 70s hasta la actualidad se han hecho muchos estudios, muchos modelos de flujo, transporte a macro y micro escala. Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre qué puede pasar si se es correntilla, digamos, se libera el material radioactivo. ¿Qué pasaría con el acuífero en sí? Que en realidad es donde depende Agua Bélgica, ¿no? Lo vemos aquí, ahí es donde trabajamos, el BUMPE, el MOL, y el ADES es el laboratorio. Y ese es el modelo, ¿no? El modelo en 3D. No les voy a mostrar la animación porque me falta el rato.
Pero entonces, ahí vamos a... La pregunta es, ¿qué son las variables de estado físico-químico, ¿no? Y cómo se aplican en los modelos. Una variable de estado es una cantidad que vaya en el tiempo, ¿no? Pueden ser concentraciones de temperatura, de solutos, lo que sea, ¿no? Pero cuando se habla de modelos de agua subterránea, por ejemplo, muchos solamente se enfocan en cabezal hidráulico, que a fin de cuentas no te da mucha información, ¿no? Este es un artículo que está buenísimo. Lo que buscan ellos es hacer un review de qué métodos se usan usualmente, ¿no? Para calibrar modelos. Y pues bueno, lo que estamos haciendo nosotros, no queremos calibrar en sí. O sea, queremos calibrar, pero queremos ir más allá utilizando todo lo que tenemos posible, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué queremos? ¿La respuesta correcta a un problema aproximado o queremos la respuesta aproximada a un problema correcto, ¿no? En fin, si queremos responder la primera, tenemos que hacer calibración normal o normal, ¿no? Pero si queremos responder lo segundo, tenemos que irnos a un método Monte Carlo o ir más a un tipo Bayesian model, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? El primero es un modelo determinístico, el segundo es un modelo probabilístico. El primero asumimos que sabemos con 100% de certidumbre el valor del parámetro, la característica hidráulica, digamos. Cuando en realidad no lo sabemos. Lo que queremos saber es todos los valores de cada parámetro, sus probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de este valor o otro, ¿no? Porque a fin de cuentas no podemos decir con certidumbre es este valor único para todos, ¿no? Porque cada digamos, formación hidrogeológica es bastante heterogénea y no podemos determinar, como Dios, que tenemos el 100% de certeza que es solo un valor. Pero suena complicado. Sí, es bastante complicado. Tenemos muchísima data. Utilizamos R, por ejemplo, para analizar por todo, ¿no? Porque queremos usar software libre para esto, ¿no? Utilizamos USGS, todos los modelos que usan, pero nosotros creamos paquetes, ¿no? El paquete de ArmodFlow, ArmTDMS, Modpath, que está en versión beta, digamos, ahorita, que están disponibles en GitHub, si los quieren usar, con todas esas versiones. Eso es lo que estoy trabajando de más, ¿no? Desarrollar paquetes para que puedan usar libremente. Porque usualmente usas un paquete, digamos, en una interfase que es carísima, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos realizando? Tenemos el modelo convencional de cabezal hidráulico y luego con ese modelo lo evaluamos y después generamos un modelo de temperatura, generamos un modelo de transporte de edad, digamos, un modelo de solutos, un modelo de flujos con ríos y uno de descargas. Los comparamos y queremos llegar a la conclusión de qué me aporta qué parámetro, ¿no? ¿Qué variable me aporta qué? ¿Cuánto me puede ayudar a disminuir mi incertidumbre al final? Estamos usando perfiles de profundidad de temperatura, radiocarbono, helio, tritio, CFCs, etcétera. Un modelo de transporte de cloro, un modelo de flujo de Darcy, descargas de ríos. Cada uno es un modelo, cada modelo se evalúa, cada modelo aporta algo y al final hacemos una inversión conjunta que nos ayudará a reducir las incertidumbres, ¿no? Para hacer esto estamos usando DREAM. DREAM es el Differential Evolution Adaptive Metropolis, que es una MCMC, que es un Markov Monte Carlo método para espacios altamente dimensionales. Cuando hablamos de un espacio altamente dimensional, hablamos de muchos parámetros en muchas dimensiones. Además, lo estamos poniendo en conjunto con redes neuronales profundas, ¿no? Que al final estamos desarrollando un algoritmo que es un Bayesian Deep Learning. Ahorita no les voy a hablar de estos porque es muchísimo, muy complejo. Vamos a hablar solamente de los modelos de flujo y el modelo que tenemos actualmente. Este modelo que desarrollé para este año, lo tomé de toda la información que existe, hasta la fecha, en Bélgica, para esta zona en específico, que es la zona donde está el laboratorio de investigación nuclear. Modelo de 400 metros por 400 metros, 49 capas, homogéneas, 10 formaciones y 42 parámetros, ¿no? Podemos ver que existen muchísimos ríos y descargas, recarga, podemos hablar un poquito más de recarga, pero es muchísimo, muy complejo. Un doctorado acaba de terminar solo para darme esto, ¿no?
y muchas fallas, ¿no? Hay muchas fallas en la zona, que cuando empecé a recaudar información sobre esto, existe investigación entre Holanda y Bélgica, transboundary, que lo que quieren ellos es, bueno, nos metimos con ellos, entramos a GeoEra. GeoEra es lo que quieren establecer un servicio geológico europeo, ¿no? Entonces vamos todos juntos, somos una parte del rompecabezas que nos vamos a encargar de la vulnerabilidad de recursos del agua, ¿no? Afectados por actividades relacionadas a la energía. Pero bueno, ese es el modelo, como se puede ver, es un poquito complejo. En nuestro primer, digamos, el primer modelo que existía, había 126 observaciones en un modelo de steady state. Pero yo conseguí con todo, o sea, en todos lados, de muchas personas que tienen, no personas, pero grupos que tienen información, ¿no? En total tenemos 1.393 observaciones de crecimiento hidráulico distribuidas por toda la zona, ¿no? Entonces, utilizar PES, UCODE, enjambre de partículas, evolución diferencial, linear del MIT en conjunto para generar un modelo óptimo, ¿no? Que redujimos el RMSI bastante. Como podemos ver, nuestra falla, lo que estamos hablando, el flujo donde se infiltra sube en la falla y luego se va hacia abajo, ¿no? Digamos, sirve como conducto de flujo, aparentemente. Y eso es un detalle que tenemos que ver con mucho más enfoque, porque no queremos que una partícula de material radioactivo se infiltre en el acuífero y pues bueno, o sea, es una contaminación bastante importante, ¿no? A fin de cuentas, nuestro modelo lo ajustamos, digamos, le pusimos un candado para que mi volumen nos salga mucho más de lo que esperamos, está, digamos, dentro de los rangos que queremos. Además, tenemos el modelo de temperatura, con información de la NASA, hicimos una reconstrucción de todo el periodo del Holoceno para desarrollar etapas, ¿no? 500, 100 años, 10 años, 1 año y meses. Y pues bueno, los resultados del modelo de temperatura nos indican que efectivamente el flujo se encuentra cerca de la falla, pero al menos es hacia abajo, ¿no? Igualmente con el modelo de flujos. La zona es bastante heterogénea. Podemos ver que si desactivamos incluso nuestras fallas, el modelo pierde bastante estabilidad numérica. Aquí podemos ver qué tan sensible es la falla. Es bastante sensible a cualquier cambio que efectuamos. Entonces el detalle es qué tanto, digamos, tenemos nuestro prior distribution de cuánto sabemos del valor, digamos, por ejemplo, de la conductividad de la falla. Ya que hacemos el MCMC, podemos determinar que, bueno, efectivamente es mucho más acercada a esta zona que a esta zona, ¿no? Podemos determinar con cierta certidumbre cuál es el valor efectivo de mi conductividad hidráulica. Por ejemplo, empezamos con una distribución normal. Quedan 3 minutos, Alberto. Claro, con una distribución normal, pero ahora con mucho mayor certidumbre sabemos que mi valor existe entre esta área. Y eso esto lo estamos haciendo para cada parámetro. Claro, no voy a ir en detalle porque pues ya. Entonces, conclusiones, ahorita estamos en la fase beta, digamos, estamos haciendo tests para el Bayesian Deep Learning, que es bastante complejo. Estamos reduciendo, digamos, el modelo que tarda 45, 50 minutos para todo el Holoceno en 3 minutos, que ese lo vamos a reproducir, digamos, a correr unas 100,000 veces, yo creo, para generar información. Y con ese vamos a terminar digamos, la certidumbre que tenemos sobre la información para cada parámetro, ¿no? Y pues bueno, no quiero aburrirlos más. Si tienen algunas preguntas, observaciones, comentarios, pues estamos abiertos para ello. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Alberto. Sí, tenemos preguntas ya de Vanessa González. Esta pregunta viene de Facebook porque además de la gente que está conectada en Zoom, también estamos en Facebook. Entonces tenemos la pregunta, ¿es necesario retirar las estructuras o solo reorientarlas? ¿Pero qué estructuras? No sé, qué... Ella es de Facebook, te decía. Yo me Sí, sí. Para considero que Román con... también. ¿Mm? Eso estaría para la pasada No, presentación, ¿no? Porque no dice fue Sí, para... para esta. esa pregunta fue para el bloque pasado, se quedó por Ah, ahí. para el Sí. bloque pasado, entonces, Sí. perdón. Perdón, entonces, bueno, la otra es, creo que el modelo lo trabajaron mucho y parece ser muy robusto, pero ¿qué tipo de escenarios están simulando? ¿Hay un escenario crítico? Un escenario crítico. Estamos simulando escenarios, sí. Pero, por ejemplo, no existe mucha... Como la abstracción está demasiado distribuida, no existe una abstracción, digamos, importante, ¿no? Lo que estamos simulando es la cantidad de este material radioactivo que se va, digamos, leaching, que va a subir, digamos, de ahí. ¿Qué tan, no el material radioactivo, pero la cantidad de radioactividad? Y qué tanto se puede distribuir, esparcir, digamos, por todo el acuífero. Y por eso estamos haciendo, tenemos, por ejemplo, el modelo de temperatura, pero además tenemos el modelo de helio, el modelo de cada tracer. Tenemos un modelo para cada uno. Y la idea es ponerle, digamos, vamos a ponerle una cantidad enorme de, digamos, material radioactivo para ver cómo nuestro proxy, digamos, cada tracer nos va a indicar el posible camino, ¿no? Entonces tenemos muchísimos escenarios para muchas, digamos, rupturas de la cámara de radioactividad. Eso es lo importante en este caso. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jesús Alberto. Hay otra pregunta más, pero ya estamos en tiempo. Yo creo que de favor se las puedes contestar en el chat. Sí, sí. ¿Sí? Muchas Y gracias. bueno, gracias a ti. Excelente presentación y muy interesante tema. Ahora vamos a dar paso a Yuridiana Rocío Galindo Luna, que la veo que ya está ahí muy atenta para su presentación. Ella viene del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. El tema que nos va a presentar es calentamiento de agua para uso sanitario utilizando una planta de concentradores cilindro parabólico. Muy bien. Así es. Adelante, Yuridiana, estamos atentos a tu presentación. ¿Serían tan amables de confirmar si pueden observar mi pantalla y también escuchar mi voz? Estamos observando tu pantalla y escuchamos claros. Perfecto. Bueno, como bien ya mencionaron, mi nombre es Yuridiana Rocío Luna y me encuentro realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Es un gusto para mí poder estar en este evento porque engloba no solo la parte de ciencia básica, sino también el marco jurídico. Hemos podido ver el impacto en los ecosistemas del agua y no deja de lado el acoplamiento con otras tecnologías para el uso y el aprovechamiento al 100% del recurso hídrico, como es mi tema, el cual tiene por nombre calentamiento de agua para uso sanitario, utilizando una planta de concentradores cilindro parabólicos. El contenido es el siguiente. A manera de introducción abordaré un poco sobre la problemática que vamos a atacar, seguido de la descripción del sistema que propongo como solución, para después dar paso a la metodología, que es una secuencia de pasos que yo sigo para llegar a los resultados, y finalmente una pequeña discusión sobre los resultados. Como bien ustedes ya saben, actualmente el mundo experimenta un fenómeno denominado calentamiento global, el cual se caracteriza por el aumento de la temperatura media tanto de la Tierra como de los océanos. Esto advierte una urgente necesidad de cambiar nuestras actuales prácticas energéticas hacia modelos de generación más limpios. Eso quiere decir migrar a fuentes renovables de energía, de tal suerte que podamos aprovechar la energía geotérmica, la energía eólica, la energía hidráulica y, por supuesto, la energía solar. México tiene un gran potencial para el aprovechamiento de esta energía, como lo podemos observar en la figura 1, dentro de la cual ustedes pueden ver el potencial que tienen, por ejemplo, los estados del norte, con alrededor
de 5.6 de irradianza global promedio diaria. Pero el porcentaje que le pertenece al estado de Morelos no es despreciable. Tiene alrededor de 5 a 5.1 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Para lograr aprovechar este recurso, nosotros contamos con colectores solares, que de acuerdo a la temperatura máxima que pueden alcanzar, pueden ser clasificados en 3. De baja temperatura, que corresponde de 30 a 240 grados Celsius. Mediana temperatura, que va de los 60 a los 400 grados Celsius. Y finalmente, alta temperatura, de los 150 a los 2000 grados Celsius. Dentro de la clasificación de mediana temperatura podemos encontrar los concentradores cilindro parabólicos, que son susceptibles a utilizarse en el sector residencial para calentamiento de agua y lograr el aprovechamiento de todo este recurso gota por gota. No solo en el sector residencial es utilizado, también, por ejemplo, podemos observar en la figura número 2 los usos del agua en México, dentro de los cuales destaca evidentemente el sector agrícola con un 76%, seguido del abastecimiento público con un 14%. Este contempla el uso de público urbano y doméstico, dentro del cual se encuentran concesionados alrededor de 38 hectómetros cúbicos. De tal suerte que el presente proyecto propone el acoplamiento de una planta de concentradores cilindro parabólicos para el calentamiento de agua para uso sanitario en regaderas. Y la pregunta que deben estar haciéndose es, ¿qué es un concentrador cilindro parabólico? Bien, un dispositivo de este tipo está provisto de un reflector concentrador que enfoca la radiación solar directa recibida en el plano de apertura a través de una línea focal, como el que podemos observar en la figura número 3. Un líquido fluye a través del tubo absorbedor instalado en la línea focal y absorbe toda la energía concentrada proveniente del sol en el tubo, aumentando así la temperatura del fluido al interior. Las características geométricas principales se encuentran listadas en la tabla 1, dentro de los cuales he dividido las dimensiones del tubo absorbedor, del perfil parabólico y, por supuesto, de la estructura que le da soporte. Dentro de mi desarrollo de tesis doctoral, tuve que diseñar, construir, probar experimentalmente una planta de concentradores, la cual consta de 15 dispositivos. Esta se encuentra provista en 3 líneas, con 5 dispositivos cada una. También contempla 2 tanques de almacenamiento para el agua, con capacidad de 300 litros, una bomba hidráulica, sensores de temperatura a la entrada y a la salida de cada línea, y también una estación solarimétrica, la cual nos permite medir todos los datos climáticos en el lugar. Bien, el funcionamiento es como sigue. Al iniciar nosotros a encender la bomba hidráulica, el agua que se encuentra almacenada en uno de los tanques es llevada a la primera línea. Al paso de la primera línea, aumenta su temperatura, y de esta manera lo hace para la línea 2 y para la línea 3. Al finalizar la línea 3, es llevada a un tanque de almacenamiento para que se encuentre reservada hasta que sea utilizada en las regaderas. La eficiencia de este sistema es determinada mediante la ecuación número 1, la cual relaciona la energía solar captada por cada dispositivo con respecto a la energía transferida al fluido dentro de estos sistemas, que en este caso es el agua. Este proyecto también considera un tanque de 300 litros, que es llenado con el agua de la cisterna a una temperatura ambiente alrededor de los 25 grados, y durante el día, con ayuda de la operación de la planta, este aumenta su temperatura. Es almacenado hasta que después es suministrada a las regaderas. El funcionamiento de este sistema se encuentra basado en la norma oficial mexicana NOM 008 CNA del 98 para regaderas empleadas en el aseo personal. Esta contempla un gasto mínimo de 4 litros por minuto en un tiempo aproximado de 10 minutos. Esto lo considera como una ducha ecológica con menor impacto al ambiente. Nosotros también consideramos 2 regaderas. Estas 2 regaderas están ya provistas en el edificio de posgrado del CICAP. Consideramos también pérdidas tanto térmicas como de gasto de alrededor de un 10%, y el periodo de uso será para los meses que comprenden la temporada de invierno, como lo son diciembre, enero y febrero. Bien, sin más, les presento la planta de concentradores. En la figura número 6, ustedes pueden observar la localización de esta planta solar. Esta se encuentra
en la parte superior del edificio de posgrado. El campo de colectores que ustedes ven al pie se utiliza para recolectar energía y ser transformada, y es la que alimenta a la bomba hidráulica, dando así una mejor perspectiva con menor impacto ambiental. En la figura número 7, ustedes pueden observar los termotanques que se encuentran en operación, y también ahí se puede observar los elementos auxiliares, tanto como sus elementos de seguridad. Finalmente, en la figura número 8, les presento la planta de concentradores trabajando durante una prueba. En esta podemos observar, por ejemplo, un día completamente despejado, ya que no se observan reflejos de alguna nube. Y vale la pena mencionar que por motivos de espacio, en este momento presentaré solo 2 pruebas. Sin embargo, tenemos un set de alrededor de 30 pruebas, digamos, en excelente condición o pruebas buenas. Y a continuación se las presento. La primera fue realizada el 11 de septiembre del 2019. En la figura número 9, nosotros podemos observar los valores de irradiancia directa. Recordemos que los concentradores cilindro parabólicos solo son capaces de utilizar esta irradiancia. Es por eso que tenemos que graficarlo. Podemos observar estos valores para un día típico con un máximo de 956 watts sobre metro cuadrado, y en esta parte nosotros vemos un lapso de nubosidad de alrededor de las 10:30, fue como 40 o 30 minutos, pero los datos más importantes son graficados en la figura número 11, que son los perfiles de temperatura. En azul tenemos el perfil de temperatura del termotanque, la cual comenzó desde una temperatura ambiente, como ya lo había mencionado, hasta una máxima de 67.07 grados Celsius. La temperatura de entrada en el perfil verde se muestra también, esta vale la pena mencionar, es a la entrada de la primera línea, seguido de la temperatura de esa línea, es decir, al final de la línea 3. La eficiencia para este sistema durante el periodo de prueba fue de alrededor del 30, con una máxima del 50.68%. La segunda prueba que les presento corresponde al 18 de septiembre de 2019. Como ya lo habíamos comentado, la irradiancia directa se encuentra graficada en la figura número 12. Como pueden observar, nosotros este día tuvimos periodos un poco prolongados de nubosidad. Sin embargo, la temperatura del termotanque logró una temperatura máxima de 81.13 grados Celsius con una promedio de 58.37. Si ustedes pueden observar en esta figura, se ven estos, digamos, pareciera ruido. Sin embargo, este comportamiento se debe al periodo de nubosidad que se encontró presente durante el desarrollo de la prueba. En este caso, la eficiencia osciló entre el 15 con una máxima del 56.59%. Bien, estos resultados me permiten concluir lo siguiente. Primero, se realizaron pruebas experimentales para el calentamiento de agua para uso sanitario, considerando valores de irradiancia directa en un rango de 700 a 1000 watts sobre metro cuadrado, típicos para los meses de diciembre, enero y febrero. La planta solar fue capaz de elevar la temperatura del agua desde una temperatura ambiente alrededor de los 25 grados hasta una temperatura máxima en el termotanque de 81.13 grados Celsius, logrando una temperatura superior a los colectores de tubos evacuados que típicamente se utilizan para esta función, los cuales entregan una temperatura del agua de entre 60 y 70 grados Celsius. La eficiencia térmica máxima de la planta fue calculada en 56.59%. De acuerdo a la norma mexicana NOM 008 CNA del 98, la capacidad del tanque nos permite dar servicio de agua sanitaria para la ducha hasta para 6 personas. El uso de la tecnología solar para el calentamiento de agua sanitaria disminuye el impacto negativo al medio ambiente al evitar la quema de combustibles fósiles. Esto es un punto importante que debemos tomar en cuenta. Y finalmente solo me queda agradecer el espacio que se me ha proporcionado, y haciendo eco en los trabajos del café de ayer, dejo mi correo de contacto por si alguno de ustedes se encuentra interesado en la colaboración con mi grupo de trabajo. Sin más por el momento, abro paso a la sección de preguntas. Muy bien, Yuridiana, muchas gracias. Excelente administración de tu tiempo, excelente presentación también, y muy interesante porque yo creo que
todo lo que es poder utilizar energías renovables y que no afecten al medio ambiente, siempre será bienvenido, ¿no? Tenemos una pregunta de Ulises de Esa Carrasco. ¿Qué tan factible en términos tanto técnicos como económicos es esta tecnología en comparación con la tecnología de tubos evacuados? Excelente pregunta. La verdad es una de las cosas que se debe tomar en cuenta. La construcción de uno de estos sistemas tiene mayor costo. Sin embargo, al comparar las eficiencias y los grados de temperatura, resulta más favorable que los anteriores. Sin embargo, generalmente para las casas es muy importante tener un área establecida para estos sistemas. Uno de tubos evacuados, como bien lo comenta Ulises, son pequeños. Estos pudieran escalarse, pero al tener necesidad de seguimiento del sol, tenemos que colocar un sistema de seguimiento, el cual encarece un poco a estos sistemas. Muy bien. Ahora, en este sentido que tú manejabas con respecto al área, estos sistemas, si fueran para una casa y para 6 habitantes, como bien tú dices, que pueden utilizar, alcanza el agua para 6 personas ducharse, ¿qué área es la mínima indispensable para poder tener uno de estos sistemas? La mínima indispensable. He realizado pruebas con un solo dispositivo y para probar esta área son alrededor de 2.44 metros cuadrados en el área del paro. Ah, pues es pequeña el área, realmente. Sí, solamente para calentar, a lo mejor para, igual como comentó, para 6 personas, pero también sería, por ejemplo, necesario el uso de invertir un poco en el termotanque para lograr que se encuentre completamente aislado y no perder temperatura durante la noche. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias, Yuridia. Gracias a ustedes. Estamos sobre el tiempo y ahora vamos a darle paso a Óscar Guadarrama Pérez. ¿Se encuentra Óscar Guadarrama Pérez? Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. Es que aún no abrías tu pantalla. Muy bien, Óscar. Óscar Guadarrama Pérez es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Él nos va a presentar el tema reacción de reducción del oxígeno con electrocatalizadores de carbón en humedales celda de combustible microbiana. De celdas de combustible microbiana. ¿Ya se mira la pantalla? Ya se ve muy bien tu pantalla. Se escucha un poco de eco en tu sonido, pero bueno. Adelante. Perfecto, voy a dar inicio. Antes que nada, buenos días a todos y agradezco, doctora, por su presentación. Bueno, como lo dice el tema, les voy a presentar un estudio acerca de la reacción de reducción del oxígeno con electrocatalizadores de carbón en humedales de celda de combustible microbiana. Bien, en específico, trabajo con sistemas electroquímicos, principalmente con humedales de celda de combustible microbiana. Esta se define como un dispositivo electroquímico que utiliza microorganismos electroactivos para la producción de electricidad. En esta diapositiva pueden observar la configuración típica de un dispositivo de este tipo. Cuenta con 2 cámaras, una cámara aerobia y una anaerobia. En la cámara anaerobia se encuentra un material anódico. Sobre la superficie de este se desarrolla una biopelícula de bacterias electroactivas que a través de su metabolismo microbiano se produce la bioelectricidad en forma de electrones, protones y otros compuestos. Los electrones son captados en el material anódico y dirigidos hacia un circuito externo. Por otro lado, los protones atraviesan una membrana de intercambio protónico y se dirigen hacia el material anódico. En este flujo de electrones y protones se crea un diferencial de potencial, lo que nosotros podemos determinar como un voltaje. Bueno, este tipo de dispositivos bioelectroquímicos se han estudiado y aplicado para tratar diversos tipos de aguas residuales, ya sean municipales o industriales. Pero este no es mi caso.
yo ocupo los cuerpos de agua naturales, es decir, que aprovecho los compuestos fotosintéticos endógenos de las macrófitas, en este caso es decir, de las plantas acuáticas, para la producción de bioelectricidad. Bien, en este estudio yo utilicé la siguiente metodología. Esta tiene como objetivo elucidar los mecanismos de transferencia de electrones en la reacción de reducción del oxígeno aplicando electrocatalizadores de carbón. Bueno, en esta etapa yo construí 4 humedales de celdas de combustible microbiano, como con la configuración que se muestra en la pantalla. La variable fue que utilicé diversos electrocatalizadores sobre el cátodo, tales como grafeno con dióxido de titanio, grafeno con nitrógeno, carbón con platino, y también construí un reactor control donde no deposité nanopartículas. Bueno, en la figura 1 se muestra la estructura de los cátodos impregnados con los electrocatalizadores. La adhesión fue muy simple, consistió en diluir todos los nanomateriales en soluciones de PTFE, isopropanol y agua. La dilución se realizó con un baño ultrasónico y fueron depositados sobre los materiales catódicos con un sistema de aerografiado. Bueno, para determinar la velocidad de reducción del oxígeno, utilicé un electrodo de disco rotatorio. Se aplicaron en cada uno de los nanomateriales que mencioné anteriormente diversos barridos lineales de voltamperometría, con tasas de rotación que van desde 0 hasta 1500 revoluciones por minuto. Todo esto acoplado a un potenciostato. La configuración del equipo, del electrodo rotatorio, se muestra en la pantalla. Utilicé bueno, ahí se puede observar los electrodos que se utilizaron, ya sea el del electrodo de trabajo, el de referencia y el contraelectrodo. Bien, para determinar algunos parámetros electrocinéticos, entre ellos el número de electrones transferidos por molécula de oxígeno en la reacción de reducción, utilicé la ecuación de Levich. Para determinar otro tipo de parámetros, tales como el coeficiente de transferencia de carga y la corriente de intercambio, utilicé la ecuación de Tafel. También hice unas pruebas de microscopía electrónica de barrido para comprobar que efectivamente la capa catalítica, es decir, que los electrocatalizadores se hayan adherido sobre las fibras de carbón del material catódico, porque es lo que queremos estudiar, la reacción de reducción en el cátodo. Bueno, aquí les presento algunos de los resultados. Aquí pueden observar las micrografías del microscopio electrónico de los diferentes electrocatalizadores. Pueden observar cómo sobre las fibras de carbón del electrodo catódico se encuentran adheridas perfectamente los electrocatalizadores, ya sea el grafeno con dióxido de titanio, el carbón con platino y el grafeno con nitrógeno. Bueno, aquí les presento los resultados de la cinética de la reacción de reducción del oxígeno. Pueden observar los resultados de la voltamperometría lineal. Esta prueba relaciona la densidad de corriente versus el potencial aplicado. ¿Qué es lo que podemos observar? Que a mayor velocidad velocidad angular en el electrodo de disco rotatorio, aumenta la velocidad de reacción de reducción del oxígeno. Esta prueba se realizó para cada uno de los nanomateriales, incluyendo el electrodo virgen. Podemos observar indirectamente que con el material, en la gráfica A, con el material de grafeno con dióxido de titanio, se produjo una mayor velocidad de reacción del oxígeno. Bueno, la reacción de reducción del oxígeno se realiza mediante 2 mecanismos. El mecanismo que involucra una transferencia de 4 electrones y el mecanismo que involucra una de 2 electrones. En la gráfica pueden observar 2 líneas punteadas. La de arriba representa el mecanismo teórico de la reacción de reducción del oxígeno de los 4 electrones y la de abajo de 2 electrones. Bueno, y los electrocatalizadores se puede observar cómo se ajusta el modelo al mecanismo de los 4 electrones. Todo esto con el análisis de Kotyk y Levich. Para determinar los mecanismos teóricos,
se utilizó la ecuación de Levy que les presenté anteriormente. ¿Con qué podemos cerciorarnos hasta el momento? Mediante este análisis y las pruebas de voltamperometría lineal, podemos cerciorarnos de que la reacción que se está llevando a cabo con cada uno de los electrocatalizadores es directa, que es decir, que el oxígeno se reduce con protones más electrones hasta la formación de agua, recordando que este es el flujo de que este es el diferencial de potencial. Bueno, para determinar otro tipo de parámetros electrocinéticos, tales como la corriente cinética, tracé las gráficas de Tafel. Esto al relacionar la corriente cinética versus el potencial aplicado, con una linealización exponencial se determina otro tipo de parámetros como los coeficientes de transferencia de carga. Bien, tanto las pruebas con el electrodo de disco rotatorio, tanto el análisis de Kotek y Levy, como las gráficas de Tafel, todos esos parámetros se resumen en la tabla 2. Aquí podemos observar hasta cierto punto la eficiencia de cada uno de los electrocatalizadores, ya sea con la pendiente de Tafel, el coeficiente de transferencia de carga o la densidad de corriente de intercambio. La pendiente de Tafel determina la capacidad catalítica de un material. A mayor pendiente, se dice que la actividad catalítica es mayor. El coeficiente de transferencia de carga indica qué tanto el potencial aplicado fue utilizado para acelerar la reacción de reducción del oxígeno. Y la densidad de corriente de intercambio, pues determina la actividad de la dinámica móvil, es decir, qué tanta corriente se está produciendo por unidad de área. Y N representa pues el mecanismo de reducción del oxígeno que involucra 4 electrones, mismo que les expliqué con el análisis de Kotek y Levy. Bueno, hasta aquí lo que hice fue evaluar electroquímicamente la capacidad catalítica de los nanomateriales que les mencioné. Esos nanomateriales los utilicé como cátodos en humedales de celdas de combustible microbiana, todo con el fin de producir electricidad. Aquí en la figura 7 se muestra la producción de voltaje y densidad de potencia aplicando nanocatalizadores en los humedales electroquímicos. El término densidad de potencia es un término electroquímico que se describe a través de la ley de Ohm, donde se relaciona la potencia dividida por unidad de área, tomando en cuenta el área del material anódico, debido a que allí es donde sucede la acción biológica. Les pido por favor que pongan atención en la línea roja. Ese es el resultado del voltaje obtenido con el humedal electroquímico 4. Este es el humedal de control, donde no apliqué algún nanocatalizador o electrocatalizador. Y observen la línea azul. Este es un humedal donde apliqué el catalizador del grafeno con dióxido de titanio. Pareciera no existir mucha diferencia entre ambas curvas, pero tomando en cuenta los resultados del humedal electroquímico de control, se observó un aumento de voltaje y densidad de potencia de 108% cuando se aplicó la capa catalítica de grafeno con dióxido de titanio. Un aumento del 34% cuando se aplicó el grafeno con nitrógeno y 75% cuando se aplicó el carbón con platino. Dicho de otra manera, lo que yo hice fue aumentar el número de sitios activos para llevar a cabo la electrorreducción catódica del oxígeno. Bien, en conclusiones, lo que observé al impregnar cada una de las capas catalíticas, identifiqué el mecanismo de transferencia de electrones. A través del análisis de Kotek y Levy, pues se demostró que es un mecanismo que involucra una transferencia de 4 electrones, donde la reacción de reducción del oxígeno se muestra en la parte superior. Todo con el fin de potencializar la producción de bioelectricidad. Es decir, al incrementar la catálisis de reducción del oxígeno, se vio reflejado en un aumento de la producción de bioelectricidad.
en términos de voltaje y de densidad de potencia. Aumentar los sitios activos para llevar a cabo la reacción de reducción sobre los cátodos propició un aumento de más del 100% en la producción de bioelectricidad en los humedales de celdas de combustible microbiana. Quiero agregar que la producción de electricidad no se produjo sin la fuente de un sustrato exógeno, es decir, solo los sustratos fotosintéticos se aprovecharon. Los sustratos fotosintéticos de las macrófitas fueron los que se aprovecharon para la producción de bioelectricidad. Y por mi parte es todo. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasaremos a la parte de preguntas. Entonces, las preguntas para Oscar. Una de la doctora Jennifer Bañuelos. ¿Por qué se decidió impregnar las nanopartículas cuando por electrodepósito se tiene mejor control del tamaño, la morfología y su distribución? Ya he hecho electrodepósitos, pero he trabajado con otro tipo de materiales como platino y plomo. Desafortunadamente no obtuvimos, digamos, que los mejores resultados, por eso decidimos optar por otro tipo de deposición, porque ya hemos trabajado con procesos de electrodeposición. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Otra pregunta de la misma doctora, Jennifer. La pendiente de Tafel cuando hay platino es menor según la bibliografía, y según la bibliografía debería ser mejor electrocatalizador que los demás en una reacción vía 4 electrones. ¿Cómo explicas tú este resultado? Es menor. Bueno, dada la bibliografía que yo tengo, pues la pendiente de Tafel determina la capacidad catalítica de un material. Creo que me falta empaparme un poco más sobre ese concepto. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Sí, por nada. Pregunta del doctor Ulises. ¿Cuáles son los factores que demeritan la eficiencia de tu proceso y qué alternativa tú propondrías para incrementar la eficiencia? Ok, los factores que determinan principalmente están dados por la densidad de potencia, que es el término universal en celdas de combustible para la producción de electricidad. Y los factores que están involucrados sobre su rendimiento, pues son bastantes. En este caso, digamos que yo no obtuve, digamos que una gran eficiencia, considerando que yo utilizo solo sustratos fotosintéticos. Pero si yo utilizara compuestos con altas cargas orgánicas, teóricamente la producción de bioelectricidad se aumentaría bastante. ¿Hasta qué grado? No sé, pero está claro que aumentaría bastante. Muy bien. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Muy buena administración del tiempo también. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra última presentación de este primer bloque en este tercer día de nuestra diáspora hídrica. Y en este sentido, vamos a tener en la pantalla, yo digo, espero, a José Luis Álvarez Cruz. ¿Te encuentras, José Luis Álvarez Cruz? Sí, presente. Muy bien, José Luis. Él viene de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Campus IMTA. El tema que nos presentará es remoción de arsénico en agua. Muy bien. Adelante, José Luis, por favor. Vamos a ver para compartir la pantalla. Aún no se ve compartida tu pantalla. Sí, permítame, creo que es esta. Compartir. Muy bien, ahora sí. Adelante, José Luis, te escuchamos. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Nada más falta que la pongas en modo presentación. Ahí está.
Muy bien, adelante. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta presentación. El título de la misma es Remoción de arsénico en agua. Lo puse muy general, no quise ahondar mucho en ese trabajo de los tópicos científicos para que todo el mundo le pudiera entender. Esto es producto de mi trabajo de doctorado que se realizó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para obtener el grado de doctor en Ingeniería Ambiental que otorga la UNAM. Bueno, ¿qué es el arsénico? El arsénico es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre distribuido en rocas y suelos. La mayoría de los minerales de arsénico más comunes son la arsenopirita, el realgar, el orpimente, la arsenolita, la mimetita y la cobaltita. Existen dos formas, arsénico 3 y arsénico 5, y su efecto dañino a la salud es conocido desde hace bastante tiempo. Algunos de los efectos que tiene la ingesta de este contaminante es exposición aguda mayor de 2 miligramos por kilogramo por día, son vómitos, dolor abdominal, diarrea, entumecimiento y hormigueo en las extremidades, calambres musculares y la muerte. Efectos a largo plazo, una exposición crónica de 0.03 a 0.1 miligramos por kilogramo por día, cambios de pigmentación en la piel, lesiones cutáneas, hiperkeratosis, precursor de cáncer en la piel, cáncer de vejiga en el pulmón, neurotoxicidad y diabetes. Aquí podemos observar algunas de las enfermedades que presenta la ingesta con arsénico, que es el llamado hidroarsenicismo crónico. Los límites máximos permitidos del arsénico en el agua potable, de acuerdo a la OMS, son de 0.01 partes por millón o miligramos por litro, y para México la NORM 127 SSA de 1994 presenta de 0.025 partes por millón o miligramos por litro. En México la presencia del arsénico se debe a que está dentro del cinturón volcánico con suelos ricos en arsénico que contaminan los mantos freáticos. Otra posible fuente de contaminación es el uso de plaguicidas organoarsenicales empleados antes de 1945. México, por ser un país de vocación minera, se enfrenta al manejo de estos minerales de arsénico, debido a que los yacimientos de oro y plata están casi siempre asociados a las especies minerales de arsénico. La exposición de sus minerales al medio ambiente como consecuencia del beneficio de otros metales. Es lo que constituye la principal causa de la presencia del arsénico en los mantos acuíferos de algunas zonas del país. Algunos de los sitios que han presentado contaminación de acuíferos por arsénico, podemos observarlos en la pantalla, que son la comarca lagunera, en Camargo, en Durango, Meoqui, Delicias, Valle de Juárez, Caborca, Magdalena, Río Verde, San Luis Potosí, Valle del Guadiana, El Carrizal, Los Planes, Guanajuato, los distritos mineros, Zimapán en Hidalgo, Los Azufres en Michoacán, Los Húmedos, y en Morelos, en Huautla. En Morelos no es la excepción, se han encontrado sitios contaminados principalmente en municipios de Emiliano Zapata, Xochitepec, Tepalcingo y Tlaquiltenango. Se estima que alrededor de 500,000 habitantes de las zonas rurales que habitan en estos estados se encuentran expuestos a concentraciones de arsénico mayores de 0.25 miligramos por litro al agua que ingieren, de acuerdo a la norma 127. Algunas de las tecnologías que se han utilizado para la remoción de arsénico se encuentran en la coprecipitación, coagulación, filtración directa, el ablandamiento, la absorción, resinas de intercambio iónico, membranas, osmosis inversa, nanofiltración y electrodálisis. Nosotros la técnica que utilizamos fue la de absorción. Alguna de las ventajas que tiene esta técnica es que presenta bajo o medio costo, es fácil de usar, es eficiente y flexible, tiene gran variedad de solventes disponibles en el mercado, se puede manejar altos niveles de sólidos, facilidad de operación y mantenimientos y simplicidad en el diseño. Algunas de las desventajas son proceso sensible al pH, tiempo de regeneración del absorbente, problema de eliminación del absorbente agotado, la competencia de iones reduce la eficiencia de eliminación y rápida saturación por tener baja área superficial. Muestro aquí en la pantalla principales técnicas de remoción de arsénico que se han empleado y algunos medios absorbentes que se han utilizado.
en los cuales podemos destacar que está la agüetita, que es un oxidróxido de hierro, compositos de hierro, manganeso, mezcla de estos dos metales, el intercambio iónico, absorbentes orgánicos y la viernesita. Podemos observar que existe una tendencia a buscar nuevos absorbentes orgánicos debido a la facilidad, o que en muchos casos pueden ser un residuo de muchas de las actividades económicas. Entre ellos podemos ver que puede ser la copra, cascarilla de café, bagazo de agave, por mencionar algunos. Oxidróxidos metálicos. Principalmente podemos ver que los oxidróxidos metálicos que remueven arsénico, que está probado en la bibliografía, es la agüetita, y para lo que es arsénico 5, y la viernesita, que es arsénico 3. La viernesita tiene un fenómeno oxidante, de lo que hace es pasar de arsénico 3 a arsénico 5 y también absorbe en su superficie. Su fórmula, como es un oxidróxido de hierro, es un oxidróxido de manganeso, pertenece a la clase de oxidróxidos, y pues, de acuerdo a su cristalografía, uno es sistema ortorrómbico y el otro es sistema monoclínico. El objetivo general de este trabajo es estudiar el efecto de la composición hierro-manganeso a diferentes relaciones molares, punto 17, punto 32 y punto 47, moles de manganeso por moles totales, de los medios absorbentes sintetizados sobre la remoción de arsénico en altas y bajas concentraciones. Objetivos específicos: sintetizar medios absorbentes por medio de la técnica de precipitación química y el principio de sustitución isomórfica a 3 relaciones molares, las ya mencionadas. Estudiar las propiedades morfológicas y estructurales fisicoquímicas de los medios absorbentes sintetizados y su influencia en la remoción de arsénico. Determinar las capacidades de absorción de los parámetros termodinámicos, constantes cinéticas y de equilibrio, y los porcentajes de remoción de arsénico de los medios absorbentes a diferentes concentraciones de arsénico. Comparar las capacidades de remoción de los medios absorbentes sintetizados en una muestra de agua de pozo contaminado, y comparar los porcentajes de remoción de arsénico de los medios absorbentes sintetizados con un medio absorbente comercial. Presentamos aquí la metodología seguida para este trabajo. Primero se sintetizaron los medios absorbentes, se hicieron algunas caracterizaciones, en las cuales podemos destacar superficie específica de texturales, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de IR con ATR, movilidad electroforética y análisis termogravimétrico. Se hicieron la evaluación por medio de cinéticas e isotermas de absorción, se optimizó el proceso y se realizaron cinéticas de remoción de arsénico en agua de pozo, y posteriormente se analizaron los resultados. La metodología para hacer las cinéticas isotermas fue la siguiente: se colocaron 500 mililitros de solución de arsénico 5, dos concentraciones de 10 y 0.5 miligramos por litro en tubos de poliuretano, adición de 0.1 gramos de medio absorbente por cada tubo del tamaño de partícula de 0.45 micras, se quitaron los tubos por 300 minutos, se centrifugaron para poder separar las fases y se determinaron las concentraciones de arsénico por la técnica de Arsenator. Aquí podemos observar que las variaciones de las propiedades texturales, que el medio absorbente de punto 17 fue el que presentó mayor área superficial, mayor volumen de poro y mayor tamaño de poro. En comparación que la gotita, que es el siguiente, y bueno, de ahí a medida de que se va aumentando la sustitución isomórfica, se va presentando un fenómeno en el cual el área superficial va bajando, a lo mismo que el volumen de poro y el tamaño de poro. La viernesita, como es un oxidróxido amorfo, presenta área superficial mayor, pero un volumen de poro muy grande y tamaño de poro también muy grande. Podemos observar aquí en los difractogramas de rayos X la cristalografía de cada uno de los medios absorbentes y la variación que están teniendo cada uno de ellos en el volumen de celda unitaria, en el sistema cristalino y en los grupos espaciales, al momento de ir sustituyendo cada uno de las cantidades de manganeso a la estructura de cada uno de los medios. Quedan 3 minutos, José Luis. Gracias. Tenemos la morfología, podemos ver cómo va variando las formas. La remoción de arsénico, lo probamos a 10 y a 0.5 miligramos por litro. Estas se presentaron, estas son las de 0.5 miligramos, estas son las de 10 miligramos por litro, en las cuales antes de los 20 minutos, la mayoría de los medios absorbentes removió aproximadamente para 0.5 más del 90%, y para 10 partes por millón, el que presentó mejores remociones es el de punto 17 a los 120 minutos.
Tenemos aquí la isoterma de absorción, se presentaron por medio de un modelo langmuiriano, lo que muestra que es una fisisorción, y se analizaron también los parámetros termodinámicos. Se encuentra un valor de delta H en un intervalo de menos 14 a 27. Esto nos indica que se da la fisización en sitios activos y un proceso exotérmico. La delta G, perdón, son valores negativos y es un proceso favorable y espontáneo. Y la delta S nos indica que a mayores valores de delta S la entropía aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el que presenta mayor valor es el de punto 17, que quiere decir que se presenta mayor absorción de sitios activos en el medio absorbente. Se probó el mejor medio absorbente, bueno, todos los medios absorbentes con un absorbente comercial, que en este caso fue el Bioxide, en un agua de pozo traída de un poblado del estado de Morelos, en el municipio de Emiliano Zapata, en el poblado de Tepetzingo. Se hizo la caracterización presentando una concentración de arsénico de 0.075 partes por millón, está fuera de la norma, y el de medio absorbente de 0.17 a los 20 minutos removió el 100%. El Bioxide, que es el medio absorbente comercial, obtuvo el mismo resultado, pero a los 120 minutos. Si puedes ir concluyendo ya, por favor, te queda solo un minuto. Ajá. Se hizo también un análisis económico de cada uno de los medios absorbentes, lo cual salió de que el costo de la Adsorfia, que es un absorbente comercial, es de $145 por kilogramo, Bioxide de $16 por kilogramo, y nuestro medio absorbente sería de $0.6 por kilogramo y $1.2 por kilogramo en la sustitución con manganeso. Este sería el modelo a seguir para seguir trabajando, que es un medio empacado ya aprobado para poderlo probar en un sistema real, o pueden ser también estas aplicaciones. Quiero presentar también que nuestro medio absorbente está patentado, se hizo una patente con el INTA y apareció publicada en la Gaceta del INPI en el periodo de abril y mayo, y pues eso es un motivo que me llena de orgullo y quería presumirlo. Trabajo a futuro, mejora la estructura del medio absorbente, pruebas en continuo de lecho empacado, desarrollo de nuevos materiales orgánicos para la remoción de arsénico y aplicaciones para procesos de remoción de arsénico en el agua. Por mi parte es todo y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Pasaremos a la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta. Y además indica que, bueno, como todos lo sabemos, la contaminación por arsénico en el agua potable que es de consumo humano, pues es muy importante que se pueda controlar. Entonces, en varias zonas del país como tal, y tú también lo has mencionado, pues bueno, se encuentran fuentes de abastecimiento contaminadas. Pues bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el rango de pH para el cual el método que tú presentaste no es propicio? El rango de pH, miren, el hierro precipita alrededor de pH ácido, estamos hablando de un pH de 3 hacia abajo. Entonces, en este pH, pues no funcionaría nuestro medio absorbente. Se trataron de probar a los pHs donde se encuentran las aguas contaminadas, que es de 7, entre 6 a 8, para que se pudiera ver eficientada la remoción de este contaminante sin tratar de mover el pH en ningún momento. Ok. Al tener una remoción del 100% en los primeros minutos para cuando fue X igual a 0.17, ¿hasta qué concentración máxima de arsénico se podría utilizar? Tienes la mayor área superficial. Pues mire, lo probamos con concentraciones de 10 partes por millón, que muchas de las personas que me preguntaron de eso es que nunca vas a encontrar esa contaminación, y si la encontramos. En un curso que fui a tomar al IPCIT, una doctora del IPCIT me dice que encontró niveles de arsénico de 15 partes por millón, allá cerca de Tangamanga, en pozos al momento de ir muestreando. Entonces me mandó el artículo y, bueno, o sea, a 10 partes por millón funciona. Habrá que probarlo a una mayor concentración. La mayoría de las concentraciones de pozos que se han mostrado, a lo mucho que he visto que llegan es a 1.2, más o menos. Pero bueno, yo traté de probarlo a 10 para que, bueno, vamos a irnos más allá, a ver si
sí remueve y sí remueve. Tarda un poquito, lo presenté que a 10 partes por millón a los 120 minutos elimina alrededor del 100%. Muy bien, José Luis. Y bueno, por parte del maestro Alberto Rojas Rueda, te felicita por la patente. No, Y además también el maestro César Calderón dice felicidades, muy buen trabajo. Y su pregunta es, ¿hiciste pruebas de lixiviación al medio saturado? No, falta hacer esa parte todavía. Bueno, muy bien, entonces esta era nuestra última pregunta. Muchas gracias, José Luis, excelente presentación también. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Y bueno, como lo había comentado, esta fue la última presentación. Y en este momento me queda más que agradecer tanto a Alberto Ortiz Rivera, a Román Alejandro Canul, a Jesús Alberto Casillas, Yuridiana Rocío Galindo, Óscar Guadarrama y a José Luis Álvarez por sus excelentes presentaciones, temas de gran importancia para nuestro país, cada uno de ellos en el lugar de la ciencia y en problemáticas que tenemos en nuestro país, creo que tendrán una muy buena aplicación. En ese sentido, lo importante es que también muchos de estos trabajos que ustedes han hecho podamos implementarlos, ¿no? No se queden ahí solamente en un libro, en una tesis, sino busquemos poder hacer una implementación de ellos cuando demostremos también igual que son eficaces, son eficientes y podrán ayudar a mejorar tanto nuestro medio ambiente como también ayudar a la parte del humano, ¿no? Como en este caso para el arsénico, el derecho humano al agua es algo muy, muy importante y el hecho es de que además debemos dar agua que no les pueda ocasionar algún problema a todos nosotros como seres humanos en la Tierra, ¿no? Entonces, no me resta más que agradecerlos y, bueno, le doy paso a mi compañero y colega Marco Sánchez, quien tiene para ustedes una serie de comunicados y anuncios. Anuncios más bien. Muchísimas gracias, Norma Ramírez, por tu moderación de este bloque. Además, un bloque muy disciplinado con el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes. Un muy buen desarrollo y además nos lleva a reiterar esta visión multidisciplinaria que requerimos para los temas del agua y pensando y viendo trabajos de diferentes especialidades, pero bueno, yo desde mi especialidad, ¿cómo puedo interactuar? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo contribuir en este tema que es importante? De verdad, muchísimas gracias y felicidades a todos, a todas, a ti, por supuesto. Norma, muchísimas gracias por tu trabajo de moderación y vamos a pasar ahora a hacer el receso que tenemos para separar del siguiente bloque, pero vamos a hacer dos dinámicas que los invito a todos a que nos acompañen. Les pido, por favor, que nos acompañen en esta experiencia de la diáspora hídrica. Vamos a compartir con ustedes en este momento, para todos, para ponentes y participantes y asistentes, la encuesta. La primera aplicación que hicimos de la encuesta tuvo algunas dificultades técnicas con el tiempo, algunos no se desplegó correctamente y nos gustaría mucho de verdad contar con su visión, con su experiencia y con su perspectiva para hacer un balance de este evento, de la temática, del desarrollo, en fin, que nos ayude a seguir manteniendo pues una ruta de mejora de las actividades y de los aspectos que hacemos en este sentido. Entonces vamos a dejar abierta esta encuesta durante un ratito para que podamos tener pues las opiniones de todos. Los invitamos a todos los que estamos conectados a que nos la respondan y que tengamos esta visión colectiva, este balance colectivo de nuestra diáspora. Les agradecemos muchísimo, ya están empezando a fluir las respuestas. Los invitamos a todos a que se metan. Si alguien no la puede visualizar, nos lo indica por favor en el chat y vemos técnicamente si algo se está fallando, si algo está complicando, está dificultándose. Tenemos ahorita ya 27 personas, 29 personas que están entrando a responderlo. Vamos a dejarla abierta durante este periodo porque les recuerdo que el siguiente bloque de ponencias empieza a las 11:30. Y mientras respondemos esta encuesta, voy a dar un poquito más de tiempo para que tengamos las más respuestas posibles, una encuesta interesante. Vamos a hacer durante este momento y durante el receso una dinámica de integración que espero que sea muy productiva para todas y todos. Ayer tuvimos salas de encuentro temáticas, tuvimos una sala de encuentro y de diálogo en temas de medio ambiente, si recuerdan, en temas de agua y sociedad, y estuvimos enfocados por tema. Pero en esta ocasión, en el receso, quienes así lo deseen, estamos abriendo ahorita salas, digamos, al azar, para que al azar asistentes y ponentes
puedan entrar a las salas correspondientes y simplemente encontrarse, conversar, intercambiar, conocerse, intercambiar datos, coordenadas, como una charla de café, como una charla de receso de un evento convencional, que esperamos que tengan un muy buen desarrollo y que encuentren líneas de coincidencia, líneas de diálogo interesantes con quienes les toque, por suerte, compartir estas salas aleatorias. Entonces vamos a pasar entonces a esta dinámica y les pedimos solamente encarecidamente que quienes gusten, pues participar en estas salas sería magnífico y nos ayuden a terminar de llenar la encuesta y vernos muy puntuales de vuelta para continuar con la segunda etapa, con el segundo bloque de esta tercera jornada en la diáspora, exactamente a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos y pues estamos atentos para el regreso y estamos atentos también si hay alguna dificultad con la encuesta. Aquí estamos listos para atenderla en cualquier momento. Entonces, bueno, disfruten mucho este receso, este diálogo y en este momento estamos para mandar los grupos. Muchísimas gracias.